Voy a invitarles para que continúen con sus Biblias abiertas en el Salmos capítulo 47. Y dice así la palabra del Señor: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Oremos al Señor. Buen Padre eterno, gracias por tu palabra leída. Suplicamos que ahora nos concedas tu gracia para interpretarla y aplicarla al corazón de todos los hermanos, y que sea de mucha edificación. Aquí hay personas muy necesitadas de ti, Señor. Por favor, ten piedad de nosotros, y que tu palabra pueda llegar al corazón y pueda ser de consuelo, de edificación, de exhortación, pero también de arrepentimiento en aquellos que no han venido a la fe. Que podamos ver a Cristo, nuestro precioso, glorioso Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Este salmo probablemente fue escrito por el rey David y luego entregado a uno de los hijos de Coré, probablemente al líder de la orquesta de la alabanza en el templo. Puede tratarse de una celebración posterior a la derrota de los asirios, conectado con el capítulo 46 de la semana pasada, o puede tratarse acerca del traslado del arca del pacto cuando estaba en casa de Obed-Edom hacia la ciudad de Jerusalén. Este es un salmo escrito en un contexto de gozo. Está en un contexto de alabanza. Ustedes pueden ver un contexto de coronación, de exaltación, de entronización, en el que se invita a exaltar la majestad del gran rey, no solo en medio de su pueblo Israel, sino en todas las naciones de la tierra. ¿Quién es este rey? Pues lo vamos a estar considerando mediante el desarrollo de este sermón titulado Un canto universal para el Rey de toda la tierra. Y vamos a observar dos aspectos. En primer lugar, la invitación, y en segundo lugar, la razón. Observemos la invitación a adorar al Rey de toda la tierra. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Hubo por lo menos dos momentos en la historia que deben de ser recordados, y esto nos ayudaría a comprender el contexto de lo que está pasando. Primera de Crónicas, capítulo 25. Allí encontramos
un relato de cuando el rey David organizó por turnos a los músicos y cantores en el templo para guiar la alabanza en las festividades. Estas personas pertenecían a la familia de Leví, vivían en el templo, escribían salmos, ensayaban de manera continua y se preparaban para el momento de la adoración. Pero por otra parte, está la congregación de Israel, que sube muy pocas veces a la ciudad de Jerusalén, donde está el templo. No tenían un grupo de WhatsApp donde los coreitas le enviaran las canciones que se iban a entonar en las fiestas. Cuando ellos llegaban al templo, sencillamente se encontraban una gran orquesta, músicos que habían ensayado por meses algunas canciones que probablemente ellos no se sabían. En la mayoría de los casos, solo los ministros cantaban mientras el pueblo escuchaba. La segunda historia que les quiero contar es un suceso histórico que ocurrió alrededor de la Reforma Protestante. Estamos hablando del siglo XVII al siglo XVIII. Principalmente en círculos reformados, hablando entre los hermanos bautistas reformados, se presentaron discusiones sobre el canto congregacional, si era lícito que la mujer cantara debido al silencio femenino que describe 1 Corintios 14, 34 y 1 Timoteo 2, 11 y 12. Y a la luz de esto hubieron muchas discusiones para llegar a un acuerdo. Y mientras se define este asunto, entonces solo los hombres cantaban en la congregación, mientras las mujeres permanecían en silencio. Debido a estas regulaciones del Antiguo Testamento y a dogmas del Nuevo Testamento, el canto congregacional siempre se ha visto un poco debilitado. Y nunca se ha adorado al Rey de toda la tierra de la manera como Él ha querido. Pero este salmo nos ayuda a direccionar, colocando fin a la contienda y determinando quiénes son los que deben adorar su nombre. Y no se trata de un mandamiento exclusivo para una nación, no se trata de una voz masculina, no se trata de un pequeño ministerio de alabanza coordinando los cantos de la iglesia. Se trata de un mandamiento que invita a todas las naciones a alabar al Rey de toda la tierra debido a su santo nombre, a su gran majestad. Pero tampoco podemos desconectar el texto de su contexto principal. ¿Podían todas las naciones alabar a Dios? ¿Alababan a Dios en el culto público con palmas? ¿Era lícito los gritos de júbilo en medio de la adoración congregacional? Lo primero que se debe entender es que el plan de Dios para salvación incluye a todas las naciones de la tierra. Pero hasta este momento, solo una nación había sido escogida o elegida por Dios, y esta era la nación de Israel. Los gentiles que se acercaban al pueblo y que tenían simpatía con la fe judía, solo se les permitía estar en los atrios externos del templo, conocido como el patio de los gentiles, porque no podían pasar de ese lugar. Como luego lo describe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 14, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En este sentido, el mandamiento expresado en el Salmos capítulo 47
Es una profecía que anticipa el cumplimiento de la promesa que Dios le dio al patriarca Abraham. Génesis capítulo 12. Por primera vez escuchamos la primera mención en el que todas las naciones de la tierra estarían unidas alabando el nombre santo del Señor. Y este texto dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Llegaría un momento donde judíos y gentiles, no importando la nacionalidad, o si era hombre o mujer, esclavo o libre, estarían juntos adorando al Señor. Y allí es donde apunta el Salmos número 47. Pero en segundo lugar, se debe hacer la diferencia entre el culto solemne al Señor y una festividad. Nuestro texto no trata de una adoración del día de reposo en una sinagoga judía. Estamos en un contexto de fiesta en honor a los triunfos del rey. Aquí no hay unas regulaciones, hay mayor libertad. Es por eso que ustedes pueden ver que hay aplausos, hay gritos de júbilos, hay trompetas, hay danzas en medio de este contexto. Si ustedes pueden pensar en la forma como las personas seculares celebran una final de su equipo favorito, ustedes pueden tener una idea de lo que puede estar pasando aquí en esta historia. Bueno, en nuestros días salen caravanas, pitos, músicas y hay algarabía porque hubo un triunfo que nos llena de mucho gozo. Bueno, eso es lo que está experimentando el pueblo en este momento. No están en un contexto solemne, congregacional, cantando sublime gracia. Ellos están gozándose, están de fiestas, porque el Señor les ha concedido una gran victoria. Y esto, para que tengamos en mente entonces las diferencias de los contextos en la adoración. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido y trompeta. Era una forma de celebrar las victorias de Dios en medio de su pueblo. Bueno, con frecuencia escuchamos preguntas como estas que les voy a mencionar. ¿Acaso tú tienes que ir todos los domingos a la iglesia? Esta pregunta normalmente nos las hacen nuestros familiares que no se congregan y ven nuestra fidelidad a Dios todos los domingos puntuales. Ya en contextos congregacionales muchas personas preguntan: bueno, ¿por qué en tu iglesia no dan palmas o aplausos en medio de las canciones? ¿Acaso el Señor les ha quitado el instrumento? ¿No pueden adorar con ello? ¿Con qué instrumento se debe acompañar la adoración congregacional? ¿Qué tipo de canciones se deben entonar en el culto público congregacional? A lo que debemos responder a cada una de estas preguntas sin temor, mis hermanos. Debemos adorar al Señor, no porque yo soy un grupo selecto, porque yo soy el que debo de ir los domingos a la congregación. Este es un mandamiento que compete a todos y debemos de responderle a esa persona que nos pregunta si vamos otra vez el domingo. Tú también debes ir, porque ese es el mandamiento. Pueblos todos, a batir las manos al Señor. Este no es un asunto de uno, ni de dos, ni de una familia. Este es un asunto que tiene que ver con todas las naciones de la tierra. Y todos deben de rendir honor al Rey de toda la tierra. Cuando se trata del culto público congregacional, se debe adorar solo y únicamente bajo los medios que Él ha diseñado y no lo que a nosotros nos gusta. Bueno, algunas personas dicen: bueno, a mí ese culto no me gustó. La pregunta es: ¿acaso ese culto era para ti?
Ese culto era para Dios. Si ese culto le agradó a Dios, ese culto estuvo excelente. Así a ti no te haya agradado. Este culto que hacemos aquí lo hacemos para el Rey de toda la tierra. Y solo Él es el único que debe sentirse complacido con lo que hacemos aquí, porque para Él lo hacemos. Mis hermanos, siendo que debemos presentarnos ante el Señor con una adoración inteligente, como el texto nos dice en esta mañana, no podemos desconectar los contextos cuando se trata de la adoración al Señor. No es lo mismo hacer un culto fúnebre que ir a un culto de celebración de una boda. No es lo mismo llegar al culto de adoración el día miércoles que llegar al culto del Señor el día domingo. Ahora bien, siendo este un mandamiento para todos los pueblos, y de alguna manera todos los pueblos han sido impedidos, y de alguna manera no todas las personas tienen el entendimiento para acercarse al Señor y adorarlo como Él lo ha establecido. La pregunta es, ¿cuándo sería entonces el cumplimiento de esta profecía en un tono de promesa? ¿Cuándo entonces todas las naciones estarían juntas en el mismo templo, adorando al Señor con las mismas estipulaciones, rindiendo homenaje al Rey de toda la tierra? Bueno, debemos ir un poco más allá y pensar que solo el rey David y la nación de Israel eran solo sombras y eran tipos de un rey mayor y de una adoración mayor que vendría. Porque ya no estamos hablando de un rey nacional, sino de un rey universal. Ya no estamos hablando de un pueblo nacional, sino que estamos hablando de todas las naciones bajo la tierra. Ya no estamos hablando de un pequeño grupo de personas, estamos hablando de todas las personas que conforman la raza humana. Y para ello era necesario la llegada de un nuevo rey y la conformación de un pueblo mayor a este. Porque entonces ya no se trata de una fiesta judía, se trata de un mandamiento que debe ser obedecido por toda la tierra. Y hasta que por fin llegó el rey esperado, el rey de toda la tierra. Este rey se llama Cristo el Señor. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es Cristo, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Desde entonces, las naciones del mundo reconocen que Dios en la persona de Cristo es el Rey de toda la tierra, el que había sido esperado. Y Cristo como Rey comienza a conquistar todos los reinos de la tierra. Y por eso Él nos manda a cada uno de nosotros como sus súbditos a que seamos los pregoneros de su reinado. ¿Y cómo este reino comienza a crecer? Bueno, en la medida que nosotros comenzamos a hablar de su señorío. Y esto se da únicamente mediante la exposición de la palabra. Siempre que la predicación es dada, vamos conquistando reinos. Vamos avanzando en un mundo espiritual. Pero recordemos de manera física la entrada de Cristo en Jerusalén. Marcos capítulo 11, versículo 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Ellos conectan la entrada de Jesús con el cumplimiento de esta promesa. Hosana en las alturas. El pueblo reconoció en Cristo este Rey esperado. Y las manos que antes eran usadas como miembros expuestos al pecado,
ahora comienzan a hacer usos para el nombre del Señor. Pero este texto tiene su estricto cumplimiento cuando Cristo asciende a los cielos y fue coronado en gloria, sentado a la diestra del Padre. Estamos frente a un salmo de coronación, de entronización. Cristo vino a la tierra y mediante la proclamación de su mensaje y su muerte en la cruz, obtuvo las mayores conquistas que un rey podía alcanzar aquí en la tierra. Recibió sus victorias. Y miren lo que dice el versículo número 5 del Salmos en el que estamos. Cuando eso sucedió, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Y estamos hablando de la persona de Cristo. Es decir, sube hasta los cielos en victoria. Y vamos a leerlo. Lucas, capítulo 24, versículo 51. Este relato está también en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Mis hermanos, en el cielo fue recibido por una gran orquesta celestial. En Hechos encontramos que mientras Jesús va ascendiendo al cielo, se presentan unos ángeles. Y estos ángeles le dicen a los apóstoles: no teman, porque este Jesús que ustedes ven ascender, asimismo lo verán regresar. Estamos hablando de la entronización del Rey de toda la tierra al cielo. Y cuando este Rey del cielo llega y se sienta en el trono de la majestad de las alturas, entonces los ángeles cantan con trompeta y se gozan con los triunfos del Rey que ha venido de la tierra y ahora está a la diestra del Padre. Miremos ahora en segundo lugar, mis hermanos, las razones de por qué todas las naciones de la tierra deberían adorar a este precioso Rey. Versículo número 2. Porque Él es temible, porque eres Rey grande sobre toda la tierra, porque Él someterá a los pueblos debajo de nuestros pies, porque Él elegirá nuestra heredad, porque de Dios son los escudos de la tierra. Amados, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Como les mencionaba, mis hermanos, hace poco, Jesús, parado en los montes de los Olivos, 40 días después de su resurrección, ascendió a los cielos. Y mientras los apóstoles miraban este suceso, las nubes le ocultaron. Y se escuchan las gloriosas palabras: Cristo vendrá por segunda vez. Pero, ¿cómo vendrá Cristo? Cristo, cuando venga, vendrá en llamas de fuego. Y aquí es donde el texto del Salmo 47 dice que Él es un Rey temible. Vendrá en llamas de fuego. Todos sus enemigos experimentarán algo que se llama el verdadero terror. Querrán quitarse la vida, querrán esconderse debajo de las montañas y le dirán a esta
cae sobre nosotros. Querrán ocultarse del rostro del Rey que está sentado en el trono de las alturas. Pero el texto dice que la muerte huirá de ellos. No hay forma de morir en ese momento porque tendrán que presenciar la llegada del Rey de toda la tierra. Este será un día lleno de espanto. Será un día tenebroso. Un día lleno de tinieblas. La Biblia dice que los más fuertes, los más ricos, ese día sus piernas temblarán. No podrán resistirse frente a este Rey que es temible. Porque no estamos hablando de un rey que vino a conquistar, estamos hablando de un rey que viene a juzgar las naciones de la tierra. Ahora viene para mirar quiénes han dado honor a su nombre y dar el pago que cada uno le corresponde. Pero por otro lado, los creyentes estarán muy felices ese día. Los creyentes estarán alabando a este Rey que es temible, porque el Rey que está acusando a muchos será el defensor de ellos. Será la persona que ha venido para ofrecerle seguridad en medio de la tormenta. Y ese Rey ha venido para dar la más grande bendición a su pueblo. ¿Y cuál es esa bendición? El texto dice que nos dará la heredad. Es decir, traerá una recompensa consigo mismo para todos los que hayan temido a su palabra. Mis hermanos, qué bueno que el Señor mismo es quien trae las recompensas y las heredades a cada uno de nosotros. Porque si fuésemos nosotros los que escogiéramos nuestra heredad, de cierto escogeríamos algo aquí en la tierra. Escogeríamos obtener un gran palacio aquí. Amontonaríamos tesoros, porque ese es el deleite de nuestros corazones aquí. Pero Él mismo es quien ha preparado heredad para su pueblo, y ese día entonces serán presentadas. La iglesia entonces estará en la mansión gloriosa, allá en la gloria suya. Experimentaremos la dicha sin par. Iremos a nuestro dulce hogar. La iglesia habrá recogido todo el esfuerzo, todo el trabajo que muchas veces con llanto habremos hecho aquí. Mientras todas las naciones están siendo aplastadas debajo de nuestros pies, porque nosotros mismos entonces seremos parte de los jueces que los juzgaremos a ellos por cuanto se negaron a colocar su fe en Jesús. Por otra parte, nosotros reinaremos con Cristo para siempre. Amados, aparte de ser un salmo de entronización, es un salmo escatológico que nos lleva a pensar de manera profunda cómo estamos viviendo nosotros ante el Rey de toda la tierra. Y de manera aplicativa, como seres humanos que fuimos creados para adorar a Dios, el Señor esperaría eso de nosotros. Y quisiera usar una palabra del pastor Julio César Benítez: aquel que no vive para alabar a Dios, no sirve para vivir. Las mismas palabras que se le dicen a Judas son las mismas palabras que se te dicen a ti, querido amigo. En esta mañana estás aquí y que no has reconocido el señorío de Cristo el Señor. Más te vale no haber nacido. Mejor te hubiese ido no venir a este mundo, porque será un día terrible
para tu vida. El Rey de toda la tierra aplastará todas las naciones debajo de sus pies. Y si tú no vienes a la fe de Cristo en esta mañana, lo más probable es que tú seas uno de los que serán aplastados bajo los pies del Rey de toda la tierra. Pero qué dicha la del hombre aquí que hoy ha escuchado la palabra del Señor. Qué precioso privilegio que el Señor hoy te ha dado, mi querido amigo, para que comiences a cambiar el fruto de tus labios, en el que has cantado siempre a este mundo, para que hoy comiences a cantarle al Señor. Que mediante tus manos y los instrumentos que el Señor te ha dado, los has usado para el agrado de este mundo perverso, hoy tú puedas destinarlos al servicio del Señor. Y la mejor alabanza que tú puedes hacer es cuando reconoces el señorío de este Rey en el corazón de tu vida. Mi querido amigo, este Rey de nosotros, quiero decirte que no es tu Rey en este día. Y cuando Él regrese, entonces lo reconocerás como el Rey temible. Pero ven hoy a Cristo y abraza a este precioso Salvador, que hoy extiende sus brazos abiertos para salvar tu vida, si tan solo vienes a Él y te rindes ante Él. Señor, muchas gracias por este tiempo en el que recordamos una vez más tu palabra. Suplico que tu palabra, Señor, pueda llevarnos a una profunda reflexión, a una profunda santificación de nuestras vidas. Señor, que cada uno de mis hermanos aquí en este momento pueda reflexionar. ¿Estoy alabando al Rey? ¿Mis frutos de labios son para el Rey? ¿Mis aplausos son para el Rey? ¿Los instrumentos de cuerda que toco son para el Rey? Oh Señor, ayúdanos a meditar profundamente sobre estas gloriosas verdades, de tal manera que cuando tú vengas no podamos verte como el Rey temible, como te van a ver las naciones, sino que podamos verte como nuestro Rey Salvador, como nuestro amigo, como ese que está de nuestra parte para la salvación de nuestras almas. Por otra parte, quiero suplicarte por los amigos que en esta mañana han venido a escuchar tu palabra. Como embajadores del cielo, les suplico, como si fuera esta la última oportunidad que ellos tuvieran de haber escuchado tu palabra, que ellos hoy sean reconciliados contigo, Señor, que sean salvados, que tu Espíritu Santo obre en el corazón particular de cada uno de ellos y les salve, Señor. Que desde ahora en adelante todos sus actos de alabanza y de adoración puedan ser solamente para ti. Permite que en esta iglesia local cada día seamos más fortalecidos en el canto congregacional. Que lo hagamos con gozo, con libertad, no para agradarnos a nosotros, sino para agradar al Rey de toda la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.